De Julio Ramón Ribeiro, Juegos de la Infancia, incluido en la versión eh, de aniversario de todos los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, prologado por Sara Mesa como Cuentos Desconocidos. Juegos de la Infancia. En Santa Beatriz pasábamos la mayor parte del día en el colegio o en casa haciendo nuestras tareas escolares, pero los fines de semana y en las vacaciones de verano nos volcábamos a la calle y nos entreteníamos jugando con nuestros amigos del barrio. No existía entonces la televisión, la radio era un producto de lujo y los cinemas escasos o lejanos, por lo cual teníamos que inventar y crear nuestros juegos y esparcimientos. Saliendo de nuestra calle, hacíamos a veces excursiones por las calles vecinas, ampliando cada vez más nuestro espacio. Íbamos a la Quinta Dolores para alternar con otro grupo de niños, pues cada calle tenía su propia batota, o dábamos vueltas al Castillo Rospigliosi, extraña residencia de estilo gótico que era una de las curiosidades del lugar. Pero lo cierto es que el barrio tenía pocos atractivos, por lo cual, conforme crecíamos e íbamos cobrando confianza, nos aventurábamos hasta el Parque Sucre, a 10 cuadras de la casa. A este parque convergían en las tardes de vacaciones los colegiales de Santa Beatriz y alrededores. Cuando años más tarde conocí los parques europeos, me sentía acongojado y avergonzado de nuestro pobre parque Sucre. Me dije que los niños europeos eran unos privilegiados al haber jugado en recintos como el Jardín de Luxemburgo o los Jardines del Pincio, lugares que por su diseño, su cuidado, su belleza, sus ornamentos, su antigüedad, eran joyas artísticas, históricas y culturales. En el Jardín de Luxemburgo, los niños franceses discurrían en un espacio cartesiano, al pie de las estatuas de Flaubert y Baudelaire, junto al estanque de María de Medici, por las alamaidas que recorrió Balzac y entre las bancas donde Marius, el joven héroe de los miserables, meditaba sobre su incierto destino. Y en los jardines del Pincio, los niños italianos corrían por la Avenida de los Castaños, observados por los bustos de Alberti, Cellini o Lorenzo el Magnífico. Hollaban la tierra que casi 2 siglos antes pisaron Goethe y Stendhal. Y, si llegaban hasta la balaustrada oeste, podían contemplar a sus pies los vestigios de palacios y templos de la Roma de los Césares y de la Roma del Renacimiento. ¿Qué diferencia con el pequeño, pobre y polvoriento parque limeño, me decía, sin historia ni brillo, donde nada había pasado y que ningún poeta había cantado? Me doy cuenta ahora de que esta era una reflexión errada de un adulto europeizado, porque para nosotros entonces el Parque Sucre era inabarcable, enigmático, el más hermoso parque de la tierra. Nuestra imaginación infantil lo transfiguraba en un lugar encantado, propicio a todo tipo de ensueño e inspiración. La estatua ecuestre del mariscal Sucre, por ejemplo, era la escarpada montaña que era necesario conquistar. Algunos llegaban a escalar el pedestal de cemento para pasarle entre las patas del caballo, pero otros conseguían sentarse en la grupa del corcel y los más intrépidos sentarse sobre los hombros de su jinete. Había también un enorme estanque circular con toda una fuente central. Como ésta se encontraba casi siempre malograda, el piso del estanque estaba solo cubierto por una capa de musgo, húmedo y resbaladizo. Nuestro desafío consistía en meternos en el estanque y tratar de llegar hasta la fuente, caminando con los brazos extendidos como sobre una cuerda, para no patinar y caernos en el piso jabonoso, lo que finalmente ocurría. Las anchas barandas de cemento pulido de las escalinatas que unían los dos niveles del parque se convirtieron en nuestro tobogán. Por ese plano inclinado nos deslizábamos al comienzo sentados a cuajadas, luego de pie y finalmente tendidos de bruces, con el peligro de rompernos la crisma al término del recorrido. Todo lo que había en el parque en realidad era remodelado por nuestra fantasía y puesto al servicio de aventuras inspiradas muchas veces en las tiras cómicas y los primeros libros que leímos. Las pequeñas glorietas del parque, protegidas por finas enramadas que parecían las arboladuras de un velero, eran el bergantín de Sandokan, el tigre de los mares. En las bancas de madera cabalgábamos por una pradera del oeste como Buck Jones en su potro blanco. Al igual que Tarzán el intrépido, intentábamos treparnos a los ficus, palmeras y eucaliptos, y los setos de granadilla que protegían los jardines eran las murallas del castillo que Robin Hood terminaba por alcanzar a la cabeza de sus secuaces. Y no faltaba en el parque el ser maléfico, el ogro de los cuentos y leyendas, que en este caso era el guardián, un jorobado con sombrero que había recibido el encargo imposible de proteger la tranquilidad y el ornato del lugar contra los depredadores. Disponía de un silbato para advertir que testigo de alguna transgresión, pero aparte de eso, de una
pero aparte de eso, de una onda de la que se valía para orientar y sancionar a los recalcitrantes. Le teníamos temor, pero al mismo tiempo no vacilábamos en provocarlo, entrando sigilosamente a las áreas prohibidas, para desaparecer desalados y asustados cuando apenas sonaba su pito y hendía en el aire las piedras disparadas por su onda. Más tarde fuimos víctimas de la creencia que traía suerte tocar el ajiba a un jorobado y anduvimos emboscados, más atentos a los movimientos del vigía que el de nosotros, con la esperanza de sorprenderlo en grupo y poner la mano en su joroba. El único que consiguió hacerlo fue Hugo, un chico mayor que nosotros, pero a quien su proeza fatalmente le trajo solo desventura. Meses después, cuando patinaba por una calle del barrio, fue atropellado por un automóvil y tuvieron que amputar una pierna. Muchas otras cosas ocurrieron en el Parque Sucre, cosas que ahora he olvidado, pero hay dos que hasta ahora han en mi memoria. Una casa en medio del parque, una casa rosada, enigmática, pues nunca supimos qué hacía allí ni para qué servía. Demasiado grande para ser la casa del guardián y demasiado pequeña para ser un museo o edificio administrativo. Estaba además cercada por un alto muro y con un foso lleno de agua. De niños dimos cientos de vueltas en su torno, sin encontrar nunca la forma de entrar en ella. La casa rosada del Parque Sucre sigue hasta ahora siendo para mí uno de esos enigmas infantiles nunca resueltos y por ello mismo presentes en mis sueños de adulto. El otro hecho fue más complejo y profundo, la aparición en el parque de niños venidos de otros lugares. Ello ocurrió cuando ya estábamos a punto de mudarnos de Santa Beatriz. El parque limitaba por el este con los rieles del tranvía, más allá de los cuales se encontraba el barrio popular de La Victoria. Y en ese barrio fueron surgiendo y entrando al parque niños y muchachos diferentes, porque eran pobres, estaban mal vestidos y no teníamos con ellos ninguna relación de familia, colegio ni condición social. Eran cholos que hollaban nuestro espacio. Al comienzo solo merodeaban por los linderos orientales del parque, al que nosotros apenas llegábamos, pero poco a poco fueron avanzando y al final asomaron cerca de la estatua del mariscal Sucre. Ello desató una reacción hostil de nuestra parte, que se tradujo en fricciones, pugilatos y al final verdaderas batallas campales, a pedradas y hondazos, tanto más realistas cuanto que el servicio de agua potable había cavado zanjas en el parque, de modo que vivimos una verdadera guerra de trincheras, que se mantuvo indecisa hasta que los mayores vinieron en nuestro auxilio y los invasores fueron desalojados. Triunfo efímero, pues este hecho era solo el primer anuncio y la minúscula premonición de lo que 40 o más años después ocurriría cuando Lima se vería cercada, asediada, lenta, progresivamente ocupada por millones de gentes venidas delante. 1994.